La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Y hoy vamos a ver el texto bíblico. Les invito para que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 31. Y vamos a estar atentos para que comprendamos por qué dice el Señor que la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Así que vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Nuevamente les invito, si tienen dónde apuntar, tomen nota de todo aquello que el Señor les va ministrando, de la cita bíblica, algo que el Señor pone en sus corazones, y luego en oración en la semana vuelve y buscan el texto bíblico y el Señor ministrará y sobrebendecirá sus vidas. Así que escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 13 al 31. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Muy bien. La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Todo esto que nos cuenta la palabra de Dios empieza porque un hombre que estaba de entre muchos que estaban escuchando a Jesús enseñar, se acerca a él y le dice, esto lo encontramos en los el primer versículo, dice Lucas 12, versículo 13, le dijo un hombre, uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le responde: Oye, ¿quién me ha puesto a mí entre vosotros como juez o partidor? Muy importante cómo empieza este pasaje bíblico, porque es algo muy normal entre nosotros los seres humanos. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos pudimos haber llegado delante del Señor buscando un milagro, buscando una ayuda económica, buscando una sanación? Y este hombre está más preocupado por la parte económica que le corresponde a él, que dice que era una herencia. Está más preocupado para que le den lo que le pertenece y no se da cuenta quién está delante de él. Por eso Jesús le dice: oye, ¿quién me ha hecho a mí repartidor de bienes? El no entender que delante de nosotros está es el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el Santo de Dios, nos lleva a cometer esos errores. Y por eso Jesús
de una vez les dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice el versículo 3, el versículo 15, perdón. La vida del ser humano no depende de todas las riquezas que tiene, porque las riquezas son pasajeras y es lo que nos enseña el texto bíblico esta tarde. Así que debemos de empezar a concentrarnos más en la palabra del Señor y en estar tan apresurados, tan afanados, como dice el texto bíblico, en buscar las riquezas, los tronos, los reinos de este siglo que son totalmente pasajeros. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, aclarándoles también con la misma intención, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, el cual muchos han codiciado, han tenido ese amor al dinero y han dejado la fe. Y es que la raíz de todos los males, dice el texto, no es el dinero, porque el texto no dice, es que el mal de este mundo es el dinero. No, dice, el amor al dinero. Y cuando tenemos ese amor al dinero es que nos hace desviar del camino verdadero de Dios. Seguro muchos hemos escuchado hablar de personas o de familias que se han acabado por causa de pelearse en una herencia. Y ya los hermanos entre sí no se hablan. O muchos por quedarse con las riquezas o con los bienes de sus padres, incluso atentan contra ellos. Porque esa es la codicia, ese es el amor, esa es la raíz de los males de este mundo. Y todo, dice la palabra de Dios, fluye desde ahí. Toda la maldad, toda la oscuridad, todo lo que vemos sucio en este tiempo, es por causa del amor al dinero. Y entonces Jesús les dice una parábola. Y les cuenta, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esto es lo que pensamos todos y cada uno de nosotros. Tristemente estamos pensando, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Yo espero trabajar mucho, aprovechar mi vida, mi juventud, para que cuando llegue el momento de la pensión poder retirarme y poder descansar, poder estar tranquilo y no preocuparme por nada. ¿Y qué es lo que se ha perdido aquí? Lo principal, el amor de Dios, la gratitud a nuestro Señor, el obedecer su palabra. Porque cuando Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee, los bienes que posee, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que a qué nos está invitando a pensar? Si no es eso, entonces, ¿qué es? Y realmente está la respuesta en Él mismo, en buscarlo a Él. Él es la esencia de nuestras vidas. Él debe ser y tiene que ser lo más importante para cada uno de nosotros. Conocíamos varias historias de personas que trabajaron muy duro para tener una casa inmensa, una casa grande, para tener muchos bienes y poder tener entonces, según ellos, cómo disfrutarlos. Después de muchos años de trabajo, donde se dedicaron tanto a estos trabajos, descuidaron sus familias. Nunca llevaron una vida de amor al interior de sus hogares. Y pudieron conseguir lo que necesitaban, muchos de ellos sí. Y construyeron esa casa grande, pero cuando fueron a habitarla, solo quedaba él. Su familia estaba totalmente dispersa, no se hablaban unos con otros, incluso hasta había altercados entre ellos y habían denuncias, demandas en la propia familia, contra la propia familia. Porque por causa del amor al dinero descuidamos
La palabra de Dios, que es la que nos instruye, la que nos guía y nos dice cómo debemos tratar una familia, cómo debemos manejar las empresas, cómo debemos manejar nuestra vida en sociedad. Este hombre, el de la parábola, dice: diré a mi alma, voy a derribar todos los graneros, todo donde estoy guardando las bodegas, donde estoy guardando mis frutos, para hacerlas mucho más grandes. Y luego que las termines diré: alma mía. Es decir, se dice a sí mismo: ahora sí puedo dedicarme a descansar, a comer y a beber. Y entonces Jesús les dice: insensato, ¿no sabes para quién es? Necio, dice el versículo 20, necio. Esta misma noche vendrán a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y es un punto muy importante. Otra versión dice: no es rico ante los ojos de Dios. El tesoro mayor que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Si no somos ricos en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios, somos más pobres y arruinados que cualquier ser humano. Es la palabra de Dios verdaderamente la que nos da ese entendimiento de cuál es el propósito que el Señor tiene en nosotros. Mire, quien ama tanto el dinero, tiene tanto apego al dinero, jamás se llena. Por eso Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Es decir, quien está interesado en acumular riquezas, en conseguir, nunca hay un tope, nunca hay un límite, nunca dice: listo, hasta aquí era lo que yo quería conseguir, porque siempre quiere más. Y está tan preocupado por cuidar lo que tiene, que no tiene tiempo de gastarlo. Eso es vanidad. Y por eso el Señor dice en la parábola: necio, si hoy mismo te mueres, ¿quién se va a gastar lo que has acumulado durante toda tu vida? Y el problema es no tanto quién se lo va a gastar. El problema es a dónde irá su alma. ¿A dónde irá aquella persona que muera sin tener a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón? ¿Por qué no lo tuvo? Porque nunca fue rico para con Dios, o nunca fue rico ante los ojos de Dios, como dice el versículo 20. Si no somos ricos en el conocimiento de Dios, si no somos ricos delante de los ojos de nuestro Dios, repito, entonces somos los pobres. Y tener una pobreza espiritual, repito, es lo peor que nos puede pasar. Podemos tener todos los bienes cuantos podamos acumular. Mire, no sé si han escuchado las noticias, no son recientes realmente, pero en tiempo atrás escuchamos cómo uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo se tira de una azotea de un edificio altísimo, que porque sus riquezas ahora solamente eran de 161 millones de dólares. O sea, no alcanza, aunque su vida fuese de 100 años más, no alcanzaría a gastárselo. Pero no soportó haber perdido una cantidad y que solo le hubiera quedado ese valor. Es increíble lo que es el amor al dinero, la codicia, el acumular. Entonces nuestra vida debe estar centrada en qué nos dice la palabra del Señor, en ser ricos delante de los ojos de Dios. Y no está hablando de dinero, no está hablando de bienes terrenales, no está hablando de ningún reconocimiento en este mundo, en el conocimiento de Dios y en la obediencia que tengamos de la palabra de Dios. A eso se refiere entonces el texto bíblico. Y por eso el versículo 22 dice: dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis
por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Importante, no os afanéis. ¿Cuál es el propósito entonces normalmente de la sociedad, de este mundo natural? Acumular muchas riquezas para tener tranquilidad en el futuro, supuestamente. Pero Dios dice, no se afanen, no os afanéis. Los afanes de este mundo son los que nos dañan. Son los que nos hacen perder el centro de nuestra atención, que es el Señor. Marcos 4:19 nos muestra algo maravilloso. Dice, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿Qué pasa? Y es un peligro que hay en la iglesia de Jesucristo. Escuchamos la palabra de Dios, nos interesamos en ella un día a la semana, un día al mes, una vez al año, una semana al año, como tristemente sucede en Semana Santa. Pero ¿y el resto del tiempo? No hay tiempo. Perdón la redundancia. Pero las preocupaciones del mundo, o sea, estamos tan enredados todo el año en trabajar, en acumular, en llenar de placer nuestro cuerpo, en aceptar todos los deseos que nos pide la sociedad. Nos apartan de la palabra de Dios y aquella palabra que escuchamos por allá, rápidamente el enemigo la ahoga. ¿Cómo nos damos cuenta en qué situación estamos nosotros? Valorando nuestra propia vida, no la vida del vecino, no la vida del que está al frente de nosotros, del que está al lado, sino valorando nuestra propia vida. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al estudio, meditación y oración de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al día? No cuántas veces al año. Los israelitas hacían mínimo tres oraciones al día. En el alba, al amanecer, 6 de la mañana, a las 12 del día y 6 de la tarde. Con todos sus muchos errores, con todos sus muchos pecados, entendían que era importante estar delante del Señor. ¿Cuántos proyectos hay en su vida en este momento para pedirle a Dios, o donde usted le esté pidiendo a Dios que le dé la oportunidad de participar activamente en la iglesia de Jesucristo, a través de un ministerio, que usted quiera participar en un discipulado, que usted quiera, por su capacidad que tiene para cantar, participar de un ministerio de alabanza y adoración, participar de una u otra manera visitando hogares y familias, llevándole una porción de alimento y con ella la palabra de Dios. Pero si estamos diciendo es que yo no tengo tiempo, hoy no puedo asistir a la congregación, hoy no puedo participar del servicio, porque es que tengo que trabajar horas extras, porque es que tengo que trabajar porque necesito dinero, porque es que necesito pagar la universidad de mis hijos, porque es que necesito mercar, porque necesito pagar la luz. Está confiando en sus fuerzas y no está confiando en el poder de Dios. Y el Señor dice en el versículo 28, Él les dice a todos, les dice, y así viste Dios la hierba, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y está hablando, el ejemplo que está poniendo Jesús en la parábola es, si Dios viste los lirios del campo de una manera tan maravillosamente hermosa, si Dios alimenta a las aves que no tienen que ir a sembrar, no tienen que cosechar y guardar en los graneros, sino que Dios los alimenta, ¿cuánto más a vosotros? Dice el Señor, ¿cuánto más a nosotros que Dios nos ama? Hombres de poca fe. Entonces significa que estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestros amigos de la sociedad.
y no estamos confiando plenamente en Dios. Y no es que la palabra de Dios esté diciendo, a partir de hoy renuncien a sus trabajos y vengan todos delante de mí para que estén de día y de noche orando y cantando. Lo que está diciendo es que en primer lugar esté Dios. Y Dios bendecirá la obra de nuestras manos. Dice para el Salmo 92, bendice Señor la obra de mis manos, la obra de nuestras manos. Cuando estamos centrados en Cristo como Señor de nuestras vidas, que es nuestro gran proveedor, Él bendice las cosas y las prospera. Lo que estamos haciendo en el trabajo fluye mucho más rápido. Las finanzas, lo que recibimos, nos alcanza para cubrir todas nuestras necesidades y todos nuestros gastos. No sé cuántos han tenido la experiencia que trabajan más, reciben más dinero y más fácil se les va. Justo cuando más trabajaron, cuando dejaron de asistir a la consejería bíblica, cuando dejaron de participar en el estudio bíblico, por trabajar más tiempo, ganaron más dinero y ese mes se les dañó la lavadora. Y ese mes pasó algo en su casa, con su carro. Porque no es por nuestras fuerzas, es porque Dios nos bendice. Y esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y entonces dice el versículo 29. Vosotros pues, viene el consejo, viene la enseñanza, viene el mandamiento. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estemos ansiosos. No estemos ansiosos porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro, si lo más importante es lograr como sea, tener una casa, tener un carro, tener una finca, tener yo no sé cuántas propiedades, allí va a estar nuestro corazón. Y toda nuestra intención va a estar siempre circulando en torno a ese propósito. Pero sí, en vez de estar ansiosos por las riquezas, estamos fortalecidos, animados en conocer la palabra del Señor. Él se encargará de los bienes. En la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos. Y repito, Él bendecirá, porque lo que nos dice es el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, ¿qué nos manda Dios? Que estemos delante de Él, que lo busquemos, que estemos siempre en una completa oración, meditación de su palabra. Aún cuando vamos hacia el trabajo, aún cuando estamos en nuestros trabajos, aún cuando salimos de nuestros trabajos, debemos de llevar puesta la palabra de Dios, puesta la armadura de Dios, como hablábamos en las semanas anteriores. Prestos con el calzado del Evangelio. El Evangelio de la paz, dice textualmente. Y eso es muy bonito porque entonces se va viendo esa evidencia de nuestra fe en todo lo que tocamos, en todo lo que hacemos. Miren, un ejemplo bien bonito es con Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Todo lo que él hacía prosperaba. Y él tenía a su suegro en contra. Y le decía, bueno, las ovejas que nazcan pintadas, que nazcan con alguna raya, lo tomaban como un defecto. Entonces esas son para ti, Jacob, como el pago que te voy a dar. Y las que nazcan sin ninguna mancha, son le pertenecen a él como dueño. Pues la mano de Dios permitía que la gran mayoría de las ovejas salieran pintadas. Y volvía este hombre rico y decirle, no, vamos a cambiar. Todas las que salen pintadas son para mí, las que salen sin mancha son para ti. Y Dios, con su mano poderosa, todas las ovejas nacían sin manchas y eran para Jacob. Jacob aprendió a depender de Dios. No es por nuestras fuerzas, es porque estamos nosotros con una fe verdadera en el Dios Todopoderoso. Y cuando entendemos
el propósito de Dios, entonces nuestra vida marcha en su voluntad. Proverbios 3, 13, 14. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Es decir, ganamos mucho más estando en la presencia del Señor bajo su completa obediencia, nosotros bajo su obediencia, que estar luchando por acumular riquezas. Porque la palabra de Dios nos bendice. Mire, no es, repito, el pecado no está en tener dinero. El pecado está en poner el dinero sobre todas las cosas. Entonces, si no tengo dinero, se me acabó el mundo. Entonces, si no tengo dinero, fue que Dios me olvidó. Entonces, si no tengo dinero, y empezamos a renegar. Pero Eclesiastés 5:19 dice algo maravilloso también. Y dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. El manejar, el tener la capacidad, tener la sabiduría para gobernar las riquezas que Dios nos ha dado, es un don de Dios. ¿Y cómo se ve evidenciado? En que nosotros damos fruto con esas riquezas. En que esas riquezas sirven para honrar al reino de Dios y su justicia, para honrar a Jesucristo, para agradecerle. Eso es un don. Si las riquezas las estamos dedicando a nuestros placeres desenfrenados, nos estamos llenando de tanta arrogancia, de tanta soberbia, porque somos mejores en riquezas que otras personas, tenemos más riqueza o posesiones que otras personas, entonces no viene esa riqueza del Señor, porque no es con el don de Dios. Pidámosle a Dios ese don de poder administrar. Por eso escuchamos en muchos predicadores que nosotros somos mayordomos de Dios. Él nos da unas riquezas para que se las administremos. Pero ninguna de esas riquezas, dice la palabra de Dios, nos podremos llevar de aquí. Nada nos podemos llevar de esta tierra, dice la palabra del Señor. Y entonces debemos tener claro que aunque Dios nos permite disfrutar de estas riquezas, también estas las debemos de poner al servicio de otras personas. Santiago 2, 15 y 16 nos recuerda mucho esto. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que nos está diciendo entonces la palabra de Dios es, miren, si usted que dice ser muy buen creyente, que usted de los grandes espirituales que hay en esta región, teniendo capacidad económica, pasa junto a un hermano o una hermana que tiene necesidad y usted le dice, Dios le bendiga, ojalá mejore su situación, y no le da algo para que medio calmar o para calmar un poco su situación, ¿de qué sirve esto? Pero si nosotros somos conscientes de que lo que hemos recibido es por gracia de Dios y que en nosotros está el don de Dios, entonces ponemos esto al servicio de esas personas y le decimos, mire, recíbalo en el nombre de Jesús, recíbalo en el nombre de Dios, recíbalo porque es el Señor el que ha puesto delante de nosotros esto para entregárselo a usted. Pero si por el contrario somos altivos, prepotentes, tenemos problemas delante de Dios. 1 Timoteo 6:17 nos dice la palabra del Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El gozo de compartir es el mejor gozo que podemos tener con respecto a las riquezas. ¿Podemos disfrutarlo? Claro que sí, lo que el Señor nos da nos permite disfrutarlo. Tenemos una linda casa, pues la disfrutamos y honramos a Dios viviendo en ella dignamente, no prestando nuestra casa para desórdenes, para vicios, ni nada de eso.
honra a Dios con tus bienes, dice la palabra del Señor. Pero si nosotros estamos para glorificar a Dios, podemos ayudar a muchas personas. Y a través de esto llevar el Evangelio, llevar la palabra del Señor. Hay una parábola también muy hermosa que nos cuenta el Evangelio de Lucas, San Lucas, en el capítulo 16, del 19 al 31, y habla de Lázaro y el hombre rico. Yo no sé si la recuerda en este momento, le invito para que apunte la cita y con tiempo la lea. Puede leer todo el capítulo 16, es hermoso, habla mucho de las riquezas, del manejo de las riquezas. Y dice que este hombre rico todos los días hacía banquetes en su casa. Y que a la puerta de su casa había un hombre, un mendigo, que estaba tan enfermo y había tanta lástima de este ser que solo los perros se le acercaban a lamer sus heridas. Este hombre salía todos los días, salía de su casa, todo lo que sobraba como desperdicio lo echaba a la basura. Y nunca miró a este hombre. Los dos murieron. Y dice el texto que uno fue al seno de Abraham, el hombre pobre, el mendigo, y el hombre rico fue al infierno. Y desde allí decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que por favor moje su dedo con agua y unte mis labios. Y Abraham le dice, no, tú tuviste tu parte en la tierra. Ahora este hombre es consolado eternamente. La diferencia, las riquezas por un tiempo limitado, la gracia eternamente. Y entonces más bien diles a Abraham que vaya y que se presente a mis hermanos para que ellos sepan lo que les espera aquí si no cambian. Y les dice el texto bíblico, Abraham le responde, no, aunque un muerto resucite no creerán. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Lo que está diciendo es para eso, en este tiempo, para eso tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, para que sepan cómo administrar las riquezas, porque el contexto habla de las riquezas. Y es la palabra de Dios la que nos dice cómo debemos gastar nuestro salario. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo no debemos malgastarlo en vicios, en desórdenes. Es la palabra de Dios la que nos invita a tener misericordia de las demás personas. Así que esta palabra que nos enseña hoy, que nos regala el Señor, nos muestra cómo el Señor quiere que nuestra atención esté puesta, que nuestra vida esté puesta, nuestra atención completa esté puesta en el reino de Dios. Y dejemos tantos afanes. No pensemos que es que voy a trabajar duro hasta los 50 años, porque a los 50 años me quiero pensionar y después de que esté pensionado ahí sí, a descansar, a sentarme, a tomar y a comer, como dice el texto bíblico. Necio, no sabes cuándo van a pedir tu alma y quién va a disfrutar de eso, o a quién le vas a dejar eso para que los herederos se peleen. Busquemos la presencia del Señor y que Él guíe nuestras vidas. Presentémosle a Él nuestras gratitudes todos los días por las cosas que tenemos y que nos dé la sabiduría para administrárselas, porque, repito, siguen siendo de Dios. De Dios es el oro y la plata, nos enseña la palabra santa. Así que miremos unas conclusiones. Dice, conclusión. Jesucristo nos enseña y nos manda a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiéndonos que las demás cosas nos serán añadidas. Jesucristo nos enseña y nos manda a no estar ansiosos en conseguir las cosas de este mundo, sino a tener fe y confianza en Dios como nuestro único proveedor. Jesucristo nos enseña y nos manda a administrar todos nuestros bienes con generosidad hacia los demás, es decir, sin ninguna altivez, sin ninguna prepotencia. Y la aplicación
Es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Después de tener la comprensión de la palabra, ahora la aplicación es fundamental. Debemos poner todo nuestro esfuerzo y empeño en buscar el reino de Dios, llevando nuestra vida acorde a la palabra del Señor y no según los deseos de este mundo. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño en buscar a Dios, no que nuestro esfuerzo y nuestro empeño está en conseguir riquezas. Él las dará. Si nos da las riquezas, también nos dará el don para administrarlas si confiamos verdaderamente en Él. No pongamos nuestra confianza en las riquezas, ya que estas son ilusorias. Por el contrario, fortalezcámonos en la fe, la justicia y el amor. Si estamos pensando hoy que si perdemos el trabajo, se nos acaba la vida, tenemos problemas. Pero si sabemos que Dios nos dio ese trabajo y que Dios lo sustentará, y si Él decide cambiarlo, nos abrirá una nueva puerta, es porque verdaderamente nuestra confianza está en el Dios soberano, grande, fuerte e invencible. Honremos a Dios administrando correctamente nuestros bienes, reconociendo que son un regalo del Señor. Son un regalo de Dios. Así que cada uno de nosotros, démosle gracias a Dios por esta enseñanza y pidámosle que nos enseñe a administrar nuestros bienes. La vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Amén y amén.